Hacer ahora es la resolución de la guía de ejercicio y les va a servir como material de estudio para la prueba de orgánica, ¿ya? Vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo y corto posible. Tenemos acá nuestra guía y la guía está separada en varias secciones. Tenemos algunas reacciones y después tenemos algunos tipos de decidir qué tipo de isomerías son los que tienen este tipo de compuesto, más reacciones, ¿ya? Y después escribir algunas condiciones que tengan los compuestos, lógicamente una sección de nomenclatura, mecanismo, y identificar los estereoisómeros RS, que también es de nomenclatura. Comenzaremos. Entonces vamos con lo primero. Lo que tenemos acá dice prediga las siguientes reacciones. Dice acá usando mecanismos, si quieren usar los mecanismos, si quieren no, ¿ya? Porque en realidad es solamente ver el producto principal. Y ahí dice que sugiera haciendo los mecanismos. La reacción acá, sí, voy a partir solamente diciendo que tenemos ácido sulfúrico, calor. Esto es una reacción de deshidratación para sintetizar alquenos. Si lo pensamos como mecanismo, vamos a agrandar un poco la pantalla. Lo pensamos como mecanismo, tenemos ahí el OH. Este debería reaccionar con el protón del ácido sulfúrico. Recuerden que el ácido sulfúrico se tiene que separar en protón más ion sulfato, sulfato ácido. Y este es el que hace el ataque. Entonces tenemos nuestro sistema que está acá. Interacciona con el protoncito. Todas las reacciones de deshidratación son iguales. Y cambiemos las condiciones del grupo OH, que anteriormente era OH en alcohol, y lo transformamos en una especie como de alqueno hidratado. Lo transformamos en agua, H2O. Entonces lo que ocurre acá es que esto se pierde como una molécula de agua, se rompe. Tenemos una molécula de agua más el carbocatión. Recordando que en nuestro sistema, mientras más estable sea el carbocatión, es más fácil hacer la reacción. Quiere decir que tenemos carbocationes primarios, que son los menos estables, carbocationes secundarios, como en este caso, y carbocationes ternarios, que son los más estables. Ahora lo que tiene que pasar para que se forme el alqueno, siempre se debe ir un hidrógeno vecino al carbocatión, cualquiera de los dos, ¿ya? Como la molécula aquí en este caso es simétrica, ¿ya? Y si llevaría el agüita, por ejemplo, ese hidrógeno, generaríamos ahí el ion hidronio más el alqueno. Porque este hidrógeno cuando se vaya queda negativo, y negativo con positivo, doble enlace. Esta es como la condición. Ahora sigamos con esta reacción que está acá. Tenemos el alcohol, y acá podemos hacer dos tipos de productos, ¿ya? Pero vamos a irnos solamente por el producto principal, ¿no? Entonces tenemos la reacción. Vamos a ponerlo aquí rápidamente. Los OH van a reaccionar con uno de los hidrógenos del ácido sulfúrico. Nos va a quedar el grupo metilo y nos va a quedar el grupo hidratado, ¿ya? Así para ahorrarnos un paso del proceso de mecanismo, ¿ya? Después, ¿qué va a ocurrir acá? Que se tiene que perder esa molécula de agua. Vamos a poner el agua acá. Queda el carbocatión aquí y queda el grupo metilo acá. En este punto, esto es algo que ocurre generalmente en la mayoría de las reacciones químicas. Este es el producto que nosotros vamos a pensar, el producto 1. Pensemos directamente que esta agua se lleva un hidrógeno de cada vecino, ¿ya? Recuerden que puede ser ese hidrógeno o ese de acá, cualquiera de los dos. Porque puede generar tres tipos de productos. Vamos a sacar solamente ese hidrógeno. Quedaría negativo, negativo con positivo. Formaríamos el alqueno correspondiente. Hasta ahí estaríamos bien, es más o menos todo lo que hemos dicho. Siempre se forma el alqueno más sustituido, ¿ya? Que tenemos acá. Pero existe una posibilidad, ¿ya? Una posibilidad de que haya una reacción de reordenamiento. Pero esa en realidad mejor no la vamos a ver hoy día. ¿Ya? Sigamos acá. Cuando tenemos dos haluros, los dos haluros los podemos transformar en alqueno, ¿ya? Por la reacción que tenemos acá con yoduro, ¿ya? En acetona. Lo que hace el yodo se va a pegar a uno de los bromos y lo va a eliminar. Entonces vamos a escribir el mecanismo para que ustedes lo vean. Esta reacción también la vimos, es para sintetizar alquenos. Bromo, bromo, CH3. Y como les digo, el yodo se nos va a pegar aquí. Y esto va a quedar con... O sea, esto va a intentar como se lo va a llevar, ¿ya? Y nos va a quedar la siguiente situación. El carbono con carga negativa. Recuerden que este yoduro en realidad es un yoduro
más un ion sodio, después es el yoduro el que se pega al bromo y forma el yoduro de bromo. ¿Ya? Esto es un haluro. Este, si bien es extraño, no lo han visto, pero tiene que ver con todos estos sistemas de haluros. Tenemos el yodo, son dos yodos, tenemos el cloro, tenemos el bromo y también tenemos la posibilidad de que se combinen entre ellos. Por ejemplo, formamos bromuro de cloro, cloruro de yodo, yoduro de bromo, así es principalmente porque tienen más o menos las mismas características. Lo que ocurre acá es que este carbanión que está puesto acá va a intentar va a formar un doble enlace aquí y esto va a ser eliminado. Entonces finalmente generaríamos ahí la reacción correspondiente. Formaríamos el alqueno. Creo que hice mal esta reacción. Formaría el alqueno y generaríamos la eliminación. Usualmente en la mayoría de las reacciones de eliminación, cuando hay eliminación y formación de alquenos, casi siempre se trata de generar los isómeros trans, porque las reacciones de esta debromación, si bien está dibujada de esta manera, todas las reacciones de eliminación tienen que ocurrir antiperiplanar. O sea, en el plano, un átomo tiene que estar acá arriba y el otro átomo que es eliminado tiene que estar abajo, en esa posición. Acá usualmente, como esta sustancia es lineal, recuerden que esto tiene libre rotación de enlace y se puede estar moviendo y la reacción va a ocurrir con cierta velocidad. ¿Cómo aceleramos la reacción? Usualmente si tenemos estructuras cíclicas, como por ejemplo esa misma reacción, y tuviéramos los bromos en dos posiciones diferentes, como por ejemplo esta. Esta reacción sería extremadamente rápida, porque como es rígido, los bromos ya están en posiciones anticoplanares o antiperiplanares, ¿ya? Y la reacción de atacaría el yodo, se pierde carga negativa y eliminaría el bromo, ¿ya? Aquí tenemos otra reacción de eliminación, en la cual tenemos una base, calor, tenemos un haluro y tenemos todo este tipo de compuestos. Usualmente siempre se tiene que formar el alqueno más sustituido. ¿A qué me refiero? Donde esté el doble enlace debe tener la mayor cantidad de radicales R posible y ese va a ser siempre el producto principal. ¿A qué me refiero? Si el bromo se elimina con un hidrógeno de sea de los metilos, va a generar un alqueno que tenga dos iones de hidrógeno. En cambio, si se elimina con este hidrógeno que está acá, generaría un alqueno con 4 grupos metilo. Por ende sería el producto principal o mayoritario. Entonces, en la reacción de eliminación, al igual que la reacción de eliminación con los haluros vecinales, tienen que estar en posiciones antiperiplaneres. Lo voy a escribir de esta manera. ¿Ya? Vamos a dejar acá el hidrógeno, voy a dejar acá el bromo y vamos a dejar los metilos en las posiciones que correspondan. Si bien el compuesto no tiene estereoisomería, ¿a qué me refiero con estereoisomería ROS? Lo voy a dibujar igual de esta manera para que se vea más o menos que están en posiciones antiperiplanares, ¿no? ¿Ya? A modo de ejemplo. Entonces el OH que está acá se tiene que llevar ese hidrógeno, va a formar agua, va a generar la misma sustancia, ¿ya? Ahí serían los metilos y el bromo. Y lógicamente la carga negativa quedaría en esta posición. Entonces esta carga negativa tiene que venir a formar el doble enlace aquí y esto es eliminado. Entonces finalmente, como producto principal, tenemos el alqueno que tiene 4 sustituyones metilo. Este es uno de los mejores ejemplos, ¿ya? Más el ion bromuro. Entonces tenemos la eliminación. Esa es principalmente la idea. Y acá tenemos otra reacción de eliminación, pero tenemos una eliminación en un biciclo. Si bien la reacción ocurre de la misma manera, lo que tenemos que considerar es que tenemos varias posibilidades de dobles enlaces. Que el doble enlace quede en esta posición o que en las posiciones que están acá. ¿Ya? Esa es principalmente la idea. Usualmente no es muy común que el doble enlace esté entre medio de los dos ciclos, así que me voy a llevar el hidrógeno de acá. Este que está escrito acá es lo mismo que está arriba por si acaso, es un terbutóxido. Y se eliminaría el ion bromuro. La reacción en realidad es la misma, no tiene mucho sentido. Ya, después tenemos acá indicar más o menos el tipo de isomería. Tenemos el butanol y el dietiléter. Butanol es un alcohol de 4 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4.
y el dietiléter es un éter. De esta manera, ambos tienen 4 átomos de carbono, un oxígeno, 3, 6, 7, 8, 9 y 10 hidrógenos. ¿Ya? Esa es más o menos la idea. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrógenos. Entonces, esta isomería que está acá es una isomería de función. Tienen la misma fórmula condensada, pero diferencian en la función orgánica, porque uno es un alcohol y el otro es un éter. Después tenemos el cis y trans, de la misma sustancia. Cis 2-buteno y trans 2-buteno. Este es un isómero geométrico, porque sería la estereoisomería cis en uno y trans en otro. Tienen la misma fórmula condensada, la misma distribución de átomos, pero solamente se diferencian porque la orientación de los grupos metilos es diferente. Después tenemos un aminobutano y 2 aminobutanos. Nuevamente el butano, 1, 2, 3, 4. En uno el amino está en esta posición 1, y el otro, 2, 3, 4, el amino está en la posición 2. Entonces, como hay en la misma molécula, o sea, no es la misma molécula, ¿a qué me refiero? Tiene la misma cantidad de átomos de carbono, misma cantidad de nitrógeno y de hidrógeno, pero se diferencian en la posición del grupo amino, porque tienen la misma función. Entonces, este es un isómero de posición. Esa es más o menos la idea. Acá dice indique los productos que se pueden obtener a partir de las siguientes reacciones. Acá tenemos algunas reacciones que son de los alquenos. Se nos coló un alquino y se nos coló una de Fiedler-Crafts. Esta la vamos a eliminar ya. No entra en su prueba en este momento, pero la voy a escribir igual, para que la vean, pero la vamos a estudiar después más adelante. Cuando tenemos un anillo aromático y un ácido de Lewis, cualquier cosa que tenga cloro, o sea, de este tipo de sistema, o RX, en un AlX3, donde X puede ser cualquier tipo de halógeno, puede ser cloro, bromo o yodo. Usualmente es cloro y bromo los más comunes. O sea, un ejemplo, por ejemplo, CaCl o CH3b. A eso me refiero, que X sea un derivado halógeno. Todo eso es el R y este es el derivado halógeno porque es un cloro enlazado a un carbono. Tenemos el mismo, se repite el cloro con el cloro, entonces todo esto entra en el anillo aromático. Y ahí tenemos la reacción. ¿Ya? Se llama acidación de Fiedler-Crafts, pero la vamos a ver ya para el siguiente curso. Tenemos ahora la incorporación del bromo, ¿ya? En el doble enlace. Lo que ocurre acá es la reacción inversa a la eliminación. ¿A qué me refiero? Que si nosotros tenemos el bromo en esta posición y hacemos una reacción de eliminación, ya sea con la reacción de yoduro de sodio o lo que sea, formamos un alqueno. Entonces la reacción es a la inversa si lo hacemos con bromo. Entonces el bromo se adiciona ya sea en un triple o en un doble enlace, pero siempre en posiciones trans, porque tiene que generar esta estructura. Tenemos un triple enlace, entonces se tiene que adicionar sí o sí en posiciones trans. Entonces el bromo entra trans con respecto al otro bromo y dejamos los grupos que estaban originalmente en la molécula. Después vamos con la segunda, tenemos un ciclo que tiene un doble enlace acá y tenemos bromo nuevamente. Entonces nuevamente el mismo sistema, tenemos el doble enlace, colocamos ahí el metilo y tienen que entrar en posiciones y planos diferentes. Lo voy a escribir de esta manera: bromo, bromo, o bromo, bromo. Esto lo vamos a hacer así de esta manera para que se vea más encachadito. ¿Qué quiero decir? Que puede entrar un bromo arriba y un bromo abajo, o un bromo abajo y un bromo arriba. Son los mismos compuestos ya. O sea, no son los mismos compuestos, a mí me refiero. Es la misma reacción. Tomamos el doble enlace, pero como la molécula no es simétrica, tiene que generar dos productos, donde uno, el bromo entra por arriba del metilo y por abajo del siguiente carbono, y la otra posibilidad es que entre por la cara trasera del metilo, o sea, por atrás del metilo, y por adelante del otro carbono. A eso me refiero. Ahora tenemos la adición de hidrácidos en el doble enlace. En la hidracia del doble enlace hay que seguir la regla de Markovnikov. ¿Qué dice Markovnikov? Dice que el hidrógeno siempre entra en el carbono que tiene más hidrógenos. Entonces hay que observar acá. Como no tiene escrito nada acá, hay que asumir que esos son hidrógenos y estos son grupos metilos.
¿ya? Porque eso se refiere con este tipo de escritura. Entonces tenemos que un carbono no tiene hidrógeno y uno sí. Entonces, forzosamente este hidrógeno debe de entrar en este carbono y la otra contraparte entra en el siguiente carbono. ¿Por qué ocurre eso? Porque el hidrógeno, al entrar en el carbono más hidrogenado, lo que genera como primer producto o producto intermediario es un carbocatión, ¿ya? Y ese carbocatión usualmente es mucho más estable cuando ocurre este proceso, porque si entra en el sistema formamos un carbocatión terciario. Los carbocationes terciarios son mucho más estables que los secundarios y que los primarios. Entonces aquí lo hicimos por paso y el cloro entra en esa posición. Entonces el cloro, metilo, metilo, hidrógeno, hidrógeno y metilo. Ahí tenemos toda la reacción, ¿ya? En este punto, lo que tenemos que hacer es solamente probar estructuras donde nos coincida más o menos con esta cantidad. Dice un compuesto que tenga dos carbocationes, o sea, dos carbonos terciarios. O sea que los carbonos sean de este estilo. Voy a ir probando alguna que me dé. Por ejemplo, acá tendría, por ejemplo, dos carbocationes terciarios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, mira, calza justo. Al hacer esta estructura, sería dos carbocationes que son terciarios. No, este es cuaternario. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 6, 9. Tendría que... dos carbocatión terciario. Probar. Claro, el problema que tiene es que este carbocationes son cuaternarios. Vamos a ver si puedo hacer otra estructura que sea más o menos parecida. Porque si no, este ejercicio está mal planteado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tendría que ser así. 2, CH3. A ver si calza con este sistema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. CO8 átomos de carbono. Ese carbocatión es terciario y ese carbocatión es terciario. Hidrógenos tengo 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ah, este calzó. Esta estructura no nos sirve, ¿ya? Porque tiene, si bien ese uno lo puede pensar que es ternario, pero está enlazado a otro carbono. Entonces ese carbono de ahí es cuaternario. En cambio estos carbonos que están ahí son carbocationes terciarios, porque está enlazado a 3 carbonos solamente y queda un hidrógeno residual. Vamos con el que sigue. Dice, un compuesto que tenga un ciclo y tenga radicales, que calce con eso. Como es C9, podemos partir incluso con un ciclo de 6. Tenemos 6 átomos de carbono ahí. 6, 7, 8 y 9. Probemos. Entonces tenemos acá 9 átomos de carbono y contemos los hidrógenos. Tenemos 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11 hidrógenos en ese lado. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Este calza. Entonces tenemos un ciclo y tenemos y radicales. Funciona igual. Cualquier combinación que sea posible que cumpla con eso estaría bien.